Capítulo 6. Flapo con Nell. Sección 1. Fue humillante. Sus colmillos crujieron, rechinando, sus entrañas hervían de rabia, su alma se agrietaba de indignación. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo jugueteada por humanos inferiores, estaba siendo acorralada sin poder hacer lo que debía hacerse, se había visto obligada a jugar su carta del triunfo, sabiendo que tal acto no debería haberse realizado. ¡Qué antiestético! Fue un espectáculo vergonzoso. Ella había expuesto un estado de sí misma que aquellos que eran Dragon Kings nunca deberían haber mostrado tan fácilmente. Si otros Dragon Kings estuvieran observando, se habrían cubierto la cara ante una vista tan vergonzosa, la habrían maldecido como la vergüenza de los Dragon Kings y habrían matado a Madeline, que estaba a punto de morir en un ataque de rabia dirigido tanto a sí misma como a los demás. Pero eso nunca sucedería. No había otros Dragon Kings. Madeline siempre había estado sola. Por eso, sin importar lo que costara, tenía que exigir retribución a la persona que había matado a quien ella deseaba como su pareja. Flop-san, por favor, ayúdeme. Tenemos que llevar a esta chica adentro. Desde los márgenes de su conciencia borrosa, oyó una voz que parecía venir de alguien. No, no provenía de alguien, era una voz humana. Además de ella, todos los demás lo eran, así que era una voz humana. Un ser humano que humilló a Madeline. Como si fuera guiada, extendió el brazo hacia donde provenía la voz. La delgada espalda ante sus ojos, la desgarraría, y entonces, no me importa que me llamen idiota. Oyó una voz que venía de otra persona, y justo después, llegó la sensación de desgarrar carne, seguida de sangre salpicando por todas partes. Lo hice, no era lo que ella estaba pensando. Un solo golpe de un Dragon King bastaba para destrozar el cuerpo de un humano. Aún así, ese era uno. El siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y al siguiente. Entonces, ¿quién es el siguiente? ¿Quieres ser desgarrado por mis garras? ¿O eso intentó bramar, enseñando los colmillos? Buscando ávidamente su próxima presa, hizo rodar de una patada al enemigo que acababa de abatir. Un hombre yacía en el suelo, su largo cabello dorado esparramado por el suelo, su pálida piel empapada de sangre. Ella no lo conocía. Apenas podía distinguir los detalles cuando se trataba de rostros de los pertenecientes a las razas humanas, sin embargo, ese hombre no estaba entre los que podía distinguir, por lo tanto, lo que había captado su atención no había sido el hombre en sí, sino más bien, lo que llevaba. Sobre el pecho débil del hombre caído, que había sido desgarrado y dejado al descubierto, cubierto de sangre, había un adorno que llevaba colgado del cuello, hecho del colmillo de una bestia. No, no era el colmillo de una bestia. Era de... Sección 2. Con Flap corriendo hacia ella, empujándola por el hombro, Rem cayó sobre la hierba del jardín. Ella no había esperado esa fuerza, un solo empujón sin contención. Sin tiempo para apoyarse, el bastón rodó de las manos de Rem, y su cuerpo cayó de lado sobre la vegetación. Sin embargo, no era necesario preguntarle a Flap por qué lo había hecho. Pues una respuesta mucho más reveladora se extendía frente a Rem, en forma de un brillante vermellón. Flop-san, HK. Con las manos en la hierba, la voz de Rem se quebró a causa de esa escena. Frente a ella, yaciendo de espaldas donde Rem había estado hacía solo unos segundos, estaba Flap, su cuerpo delgado profundamente desgarrado desde el hombro hasta la cintura, sangrando por las dolorosas heridas. Una herida afilada, como de cuchilla, Rem reconoció de inmediato que era el resultado de su intento de protegerla. Y que quien había hecho eso era la chica hacia la que Rem había corrido para ayudarla, completamente indefensa. Una chica de cabello azul cielo permanecía inmóvil con el brazo aún extendido tras el golpe, y de las puntas de sus garras goteaba la sangre con la que había herido a Flap. Déjame pasar, Flop-san. Déjame ver tus heridas. ¿Qué? Sintiendo que la sangre se le helaba, Rem intentó lanzarse hacia Flap. Pero fue interrumpida por la silenciosa niña y empujada de nuevo sobre la hierba. Y justo así, la niña agarró al caído Flap por el cuello y, manejándolo bruscamente, lo obligó a ponerse de pie.
¿Podría ser que estuviera planeando darle el golpe final a Flap? Rem estuvo a punto de soltar un grito. ¿Por qué un colmillo de dragón? ¿Por qué el colmillo de carillón está colgando de tu cuello? Con la desesperación plasmada en su perfil, Rem contuvo el aliento ante la niña que formulaba esa pregunta en algo parecido a un chillido. Por un momento, el tren de pensamiento de Rem se detuvo, insegura del significado de la pregunta. Pero mientras tanto, la niña seguía dirigiendo repetidamente una pregunta de ¿por qué? A Flap, este último con los ojos cerrados. No hubo respuesta de Flap, cuya conciencia permanecía sumida en la oscuridad. Mientras el sangrado de su herida no se detuviera, estaba claro que su conciencia no regresaría de la oscuridad. Respóndeme, responde, si no puedes hacer eso. Por favor, detente, está inconsciente, morirá. HK. Rem se aferró al brazo de la niña que maltrataba a Flap, como si se aferrara a ella. Los ojos dorados de la niña se giraron con ira debido a la interferencia de Rem, pero ella y su espíritu resistieron la intensidad de sus ojos. Con la vida de Flap en juego, no había forma de que pudiera dejarse intimidar. Déjame tratarlo de inmediato. De lo contrario, Flop-san. ¿Qué sentido tiene tratarlo? Si va a morir de todos modos, antes de que eso suceda, magia curativa, puedo realizar magia curativa. La súplica desesperada de Rem hizo que los brazos de la niña se relajaran ligeramente. No había forma de que Flap, gravemente herido como estaba, se salvara con un simple tratamiento médico. Pero la magia curativa era un asunto diferente. Los ojos dorados de la niña reflejaron a Rem correctamente por primera vez. ¿Puedes salvarlo? Lo haré, sin importar lo que cueste. Entonces, hazlo rápido. ¿Ella confió en las palabras de Rem, o comprendió que no había otra alternativa? En una decisión unilateral, la niña empujó el cuerpo de Flap, haciendo que cayera sobre Rem. Pero no había lugar para que Rem protestara contra su actitud. Esto se ve terrible. Evaluando las heridas de Flap mientras se lo entregaban, Rem murmuró para sí misma ante la espantosa vista. 4 marcas de garras estaban grabadas en la blanca piel de Flap. La sangre que fluía en un chorro continuo fue presionada con la tela que Flap se había enrollado en la cabeza, y se aplicó magia curativa sobre la herida. Inmediatamente después, todo el cuerpo de Rem fue invadido por una sensación de fatiga. HK. Esto ocurrió después de que ella ya había realizado magia curativa en muchas personas que habían sufrido heridas en el ataque de los dragones voladores. Aunque intentó reducir el agotamiento limitando sus técnicas de curación a los pacientes que absolutamente lo necesitaban, quienes requerían curación estaban gravemente heridos. El agotamiento era inevitable. Y cuando llegó el momento de tratar a Flap, que estaba al borde de la muerte, la carga mental también era pesada. Aún así, rendirse no es una opción. Por lo tanto, Rem se dijo a sí misma que no existía tal posibilidad y centró su atención en tratar las heridas de Flap. Con su conciencia volviéndose blanca, Rem buscó desesperadamente una manera de salvar a Flap. Si no lograba alcanzarlo aquí, no habría tenido sentido haberse quedado en esta ciudad. ¿Qué era lo que había intentado aprender al quedarse? ¿Qué era lo que Priscila le había dicho a Rem? No mires la herida, sino la vida misma. Porque el cuerpo de una criatura viviente no es únicamente sangre, sino también todo tipo de cosas invisibles que circulan dentro de él. Más allá de eso, es lo que las artes curativas deben comprender. ¿Qué es? No soy capaz de revelártelo, ya que no utilizo las artes curativas. Yo lo llamo vida por conveniencia, pero tú puedes llamarlo como prefieras. Sin embargo, recuerda, Rem, eres una chica lamentable que ha perdido la memoria, que ha perdido sus cimientos. Lo has perdido todo, pero posees el poder de curar a la gente. Esa es tu esencia. Nadie puede escapar de lo que son. Esfuérzate por recordar mis palabras, sé diligente. Ver, la vida. Las dolorosas heridas en sí mismas no eran lo que necesitaba ser remendado, más bien, la vida misma, aquella que fluía de Flap y que debía ser preservada, tenía que ser contenida. O, posiblemente, incluso tenía que ser magnificado para salvar su vida. La magia curativa no se trataba únicamente de rellenar la carne arrancada, sellar heridas o aliviar el dolor. Esencialmente,
las artes curativas no eran magia que curaba heridas, sino magia que salvaba vidas. Si invocara esa conciencia y técnica de interferir con la vida, también debería ser posible que Flap retuviera su vida menguante, salvándolo del borde de la muerte. Buscando el uso óptimo de su limitada fuerza restante, las técnicas de curación de Rem, agudizadas, fueron llevadas a su verdadero potencial. Conectando los hilos de la vida que necesitaban ser conectados, deteniendo el flujo de la vida que necesitaba ser detenido y restaurando la vitalidad a la luz mortecina de la vida, salvaría la vida misma de Flap. Flopsan. Comenzaron a notarse signos de mejora en su respiración débil y en el color desvanecido de sus mejillas. Mientras Rem tiraba de esa respuesta certera, las largas pestañas de Flap temblaron y sus ojos azules se abrieron solo ligeramente. Flap seguía mostrando un estado de conciencia borroso. Sin embargo, si continuaba aplicando magia curativa, ¿podría llegar a salvar por completo su vida? No, me cures por completo. Esas increíbles palabras asaltaron sus tímpanos, y Rem dejó escapar un jadeo ahogado. Tanto fue el shock que su concentración se vio perturbada, e incluso el uso de la magia curativa se vio obstaculizado por ello. Antes de que Rem pudiera apresurarse a concentrarse en su magia curativa, los párpados de Flap se cerraron y renunció a su conciencia. Esta vez, Flap estaba completamente inconsciente. Mientras continuaba tratando su herida, Rem estaba medio confundida sobre el significado de sus palabras anteriores. ¿Por qué Flap dijo algo como eso? ¿Por qué diría que no debo curarlo? ¿Dijiste algo extraño porque estabas desorientado? Esa posibilidad era bastante alta. Tras haber perdido tanta sangre, que recuperara la conciencia, aunque fuera por un solo momento, era un milagro. No sería extraño que, con su conciencia mayormente nublada, Flap dijera cosas que no tenían sentido. Sin embargo, aunque eran conocidos de poco tiempo, la confianza de Rem en Flap era muy alta. Flap era alguien que pensaba las cosas con cuidado y presentaba su opinión honesta, siempre. Supongamos también que las palabras de Flap de hace un momento fueron el resultado de exprimir todo lo que tenía. Quizás sería demasiado deshonesto descartarlas como meras divagaciones. Porque dijo algo como que no debía curarlo. No, en primer lugar, ¿qué estaba diciendo Flap? No fue, no me cures. Para ser exactos, no fue, no me cures, sino. No debo curarte por completo. La expresión, curar por completo, era extraña. No se trataba de dejar de curar, sino de dejar de curar del todo. Sin embargo, si no lo curaba del todo, entonces la vida de Flap seguiría en peligro. Pensando hasta ese punto, Rem se dio cuenta de que su percepción de la situación estaba equivocada. Desesperada por tratar a Flap, se había concentrado tanto que había quedado completamente ciega a su entorno. Detrás de Rem, que estaba curando a Flap, se encontraba la chica responsable de todo esto. Más concretamente, una bandada de dragones voladores sobrevolaba la ciudad, y feroces batallas continuaban en distintas zonas. ¿Nada mejoraría? Incluso si las heridas de Flap fueran curadas. Y esa súplica de Flap hizo que Rem considerara una cierta posibilidad. Eso sería. Solo, ¿quién eres? Sin darse la vuelta, Rem le hizo esta pregunta a la chica que estaba detrás de ella. Aunque Rem no la había estado mirando mientras hablaba, la chica habría entendido que el sujeto de la pregunta de Rem era ella misma. Inmediatamente después, la niña chasqueó los colmillos con irritación. Tú, no es el momento de estar hablando así. Si tienes tiempo para preocuparte por otra cosa, apúrate y cura a ese hombre de una vez. Yo también quiero curarlo. Pero, ¿qué? Pero, no puedo concentrarme porque me estoy preguntando quién eres. Si esto sigue así, puede que no pueda continuar con la magia. Incapaz de encontrar una excusa, Rem dio una respuesta terriblemente infantil. Si esto provocara una respuesta airada de la otra parte, no sería de extrañar que las garras que habían desgarrado a Flap ahora se dirigieran a Rem. Pero en respuesta a la pobre réplica de Rem, la chica dejó escapar una exhalación turbulenta, y... Madeline. ¿Qué ha dicho?
Madeline Schart, una general de primera clase del imperio. En un tono de voz que no podía describirse ni como enojada ni como impaciente, la chica, Madeline, respondió a Rem de esa manera. Parte de la sorpresa vino del hecho de que respondiera, pero aún más sorprendente fue el título de Madeline. Se había llamado a sí misma general de primera clase del imperio, y Rem sabía el significado que esa posición tenía, en esta tierra. Y esa comprensión coincidió con la posibilidad que había brotado en Rem. En otras palabras, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de curar a ese hombre? Tomando una respiración profunda una vez, Rem retiró la mano que sostenía sobre la herida de Flap. Naturalmente, la magia curativa para sanar las heridas de Flap fue interrumpida, un hecho que hizo que Madeline estallara. Ella agarró a Rem por el cuello, obligándola a mirar hacia ella. Mirando directamente a sus ojos dorados, Rem, respóndeme, ¿a qué estás jugando? Si quieres que continúe curando a Flopsan, tengo una condición. ¿Condición? ¿De qué? ¿De qué estás hablando de repente? Por favor, haz que la bandada de dragones voladores que ataca la ciudad se vaya. A menos que aceptes esa condición, no me será posible continuar la curación. Y así, se ofrecieron negociaciones directamente a la niña que lideraba la bandada de dragones voladores. Ella no debe curarlo del todo. Así es como Rem interpretó las crípticas palabras de Flap, como algo que debía utilizarse en esta negociación. Por razones desconocidas, Madeline estaba muy obsesionada por la supervivencia de Flap. Tenía que haber una razón detrás de su apego a Flap, y actualmente solo Rem podía mantenerlo con vida. La negociación para detener el ataque a la ciudad, usando la vida de Flap como escudo, también era algo que solo Rem podía hacer. Rem, también, había comenzado una batalla para escapar de esta situación desesperada y sangrienta. Q. Madeline exclamó con incredulidad ante la demanda que se le planteaba. ¿Era natural? Rem había estado igual de confundida en el momento en que escuchó las palabras de Flap. Entendía que lo mismo le estaba sucediendo a Madeline. Sin embargo, no sentía ninguna simpatía por ella. Eso no era algo que Rem pudiera permitirse tener. La agitación por haber detenido la curación de Flap quemaba lentamente el pecho de Rem. En el fondo, todo lo que quería era reanudar la magia curativa de inmediato y hacer cualquier cosa para salvarle la vida. Su vida, a punto de desvanecerse, pendía de las yemas de sus dedos. Su restauración se decidiría en esta coyuntura crítica. Con cada momento que pasaba, las posibilidades de Flap disminuirían más y más. ¿Qué será? Por favor, decida rápidamente. Intentando no dejar que su impaciencia se mostrara en su rostro, Rem presionó a Madeline para que tomara una decisión. Intentó sembrar en Madeline la idea de que era ella la que estaba siendo arrinconada, no ella misma. Al hacerlo, esperaba preservar las escasas posibilidades de Flap tanto como fuera posible. La luz blanca que había sacudido toda la ciudad hacía un rato todavía dejaba una gran impresión. Las guardias de la mansión, Kuna y Holly, no se veían por ninguna parte. Rem no tenía más opción que resistirse sola. Madeline-san, no hay tiempo. No subestimes a este dragón. En el momento en que añadió más palabras para presionar por una decisión, la mano de Madeline ya estaba estrangulando el cuello de Rem. Sus ojos dorados, llenos de furia, maldecían la temeraria osadía de Rem al creerse capaz de negociar. Una aura aterradora y poderosa, que traicionaba la apariencia infantil de Madeline, abrumó a Rem, haciéndola estremecerse de miedo. Debía retractarse de su acto imprudente de inmediato y suplicar perdón. Sin embargo, recordó a Subaru, que se paró frente a Rem en un intento de protegerla contra un enemigo tan poderoso como este. Aunque vestido con un ridículo disfraz de mujer, presentando un espectáculo antiestético y vergonzoso, Subaru, sin embargo, se quedó allí, arriesgando su vida para proteger a Rem. No se limitaba a esa única ocasión. A los ojos de Rem, Subaru no era ni especial, ni fuerte. A pesar de estar asustado del peligro que tenía ante él, sin embargo, Subaru nunca retrocedía, jamás. Rem, imaginando a Subaru, se reprendió a sí misma por estar tan llena de miedo como para ser incapaz de moverse.
No podía mirar hacia abajo, no podía permitirse rendirse. No había decidido quedarse atrás con una idea tan ingenua y una resolución tan tenue. Incluso. ¿Qué pasa? Incluso si me matas, perderás. Los ojos de Madeline se abrieron de par en par con sorpresa ante la frase que Rem pronunció entre jadeos, mientras era estrangulada. Si Madeline asesinara a Rem en un ataque de ira, perdería para siempre su oportunidad de hablar con Flap. Así que, en última instancia, Madeline solo tenía dos opciones: destruir la ciudad o dejar vivir a Flap. Como general de primera clase del imperio, era el deber de Madeline cumplir el papel que se le había encomendado. Sin embargo, en su actitud y en sus palabras, Rem había encontrado una minúscula posibilidad de éxito. Madeline realmente deseaba intercambiar palabras con Flap. Había algo que ella deseaba cerciorarse. ¿Qué tan importante era para Madeline confirmar ese algo? Dentro de eso, Rem había visto algo valioso que podría decidir el resultado de esta batalla. ¿Qué hará? Por favor, elija: ¿matará o dejará vivir? Sección 3. Su conciencia teñida de blanco se aclaró gradualmente, y el mundo a su alrededor recuperó lentamente el color. Junto con el despertar de su conciencia, sintió una sensación opresiva terriblemente pesada en todo su cuerpo. Era como si hubiera escombros sobre su cuerpo, una sensación pesada que presionaba todo su ser, dificultándole la respiración. Ella movió los brazos para apartarlo como pudo, y... na. Una vez que estiró los brazos desde su posición apretada, la presión desapareció con un fuerte golpe. Solo entonces se dio cuenta de que no había sido su imaginación, realmente había estado debajo de una pila de escombros, comprendiendo de repente la razón por la que le había costado tanto respirar. Convencida de ello, comenzó a intentar recordar por qué había terminado atrapada bajo los escombros. Cierto. Estaba con Priscilla, luchando contra Madeline. Recordando los eventos justo antes, Emilia observó el paisaje circundante. Lo que se extendía ante ella, eran los ahora áridos escombros del paisaje urbano. Los edificios se habían derrumbado, sus escombros colapsados habían sido arrastrados, la misma tierra aplanada. Lo que había hecho eso fue la luz blanca que se había derramado desde el cielo. Fue muy similar al aliento de volcánica. Creo que la luz blanca desatada desde arriba de las nubes fue provocada por la voluntad de Madeline. Aunque no sabía lo que venía, Emilia actuó al instante y se unió a Priscilla, levantando un escudo de hielo para enfrentar esa luz blanca, mientras Priscilla también hacía brillar su espada roja atesorada. Después de eso, quedé enterrada ahí. Esto no es bueno. ¿Qué hay de Priscilla? Recordando lo que había ocurrido, Emilia comenzó a buscar a Priscilla, quien no se veía por ninguna parte. Dado que Emilia había estado bajo los escombros, no era sorprendente que Priscilla, quien había estado justo a su lado, hubiera sufrido lo mismo. Si era así, existía la posibilidad de que Priscilla estuviera enterrada, incapaz de salir a diferencia de alguien físicamente fuerte como Emilia. Tenía que ayudarla rápidamente. Sería triste si estuviera temblando con un miedo inconsolable. Priscilla, Priscilla, ¿dónde estás? Respóndeme, te sacaré de inmediato. Cesa tu piar, semidemonio. Priscilla. Empujando su cuerpo a través del dolor, Emilia recibió una respuesta mientras volteaba los escombros cerca de ella. Corriendo apresuradamente hacia la hoz, encontró a Priscilla sentada al otro lado de una montaña formada por los restos del muro de la ciudad derrumbado. Al ver a Emilia correr hacia ella, resopló ligeramente. Y dijo: «Qué fea terquedad. Supongo que estás viva». «Sí, gracias por preocuparte por mí. Tú también estás bien, Priscilla, ¿verdad? Pero es un alivio que parezcas estar bien». Frente a Emilia, quien se acariciaba el pecho con alivio, Priscilla cerró un ojo en silencio. Incluso Priscilla parecía un poco más cansada de lo habitual. Su hermoso vestido rojo estaba rasgado por aquí y por allá, y la suciedad del polvo resaltaba en su piel clara. Al encontrar a Emilia eso doloroso, Priscilla la miró con disgusto, diciendo: «No me menosprecies. No me hagas reír con tus ansiosas reflexiones. Tú y yo somos enemigas que compiten por el trono, ante todo».
¿Tu verdadero deseo debería ser desear mi caída? HMPH, ahí vas diciendo cosas malas otra vez. No quiero que Priscila salga herida. Además. ¿Qué? ¿En serio piensas en mí como una enemiga? Es un poco sorprendente. Emilia había supuesto que Priscila definitivamente no se interesaba en ella. Esta evaluación fue sorprendente y gratificante para Emilia, quien era consciente de que estaba detrás de las otras candidatas a la selección real, como Cruz, Anastasia y Felt. Ser colocada junto a esas personas increíbles, se sentía como un reconocimiento a sus esfuerzos. Oh, pero si estás a salvo, Priscila, tenemos que movernos rápidamente, no sabemos a dónde fue Madeline y tenemos que sacar a la ciudad del peligro. Solo podía alegrarse de que Priscila estuviera sana y salva, ahora que la crisis que atravesaba la ciudad había terminado. Cierto, ella deseaba que Madeline detuviera el asalto de los dragones voladores, pero como no había podido localizar a Madeline durante su búsqueda de Priscila, era probable que hubiera escapado. Si no se podía confiar en Madeline, Emilia y los demás tendrían que ahuyentar a los dragones voladores por su cuenta. Alto, semidemonio. Me gustaría esperarte, pero no podemos tomarlo con calma. Tenemos que darnos prisa. No es necesario, la situación se está moviendo. Deteniendo su apresurada carrera, Emilia se dio la vuelta y soltó un mientras miraba con asombro. Priscila, habiendo detenido a Emilia, movió la cabeza mientras estaba sentada sobre los escombros. La atención de Emilia fue captada por su gesto, y miró hacia arriba, al cielo lleno de nubes del que caía nieve blanca. Solo entonces comprendió el significado de lo que Priscila había declarado. Los dragones voladores se están alejando. La visión de Emilia, mientras esa frase escapaba de su boca, se llenó de los dragones voladores que anteriormente habían invadido los cielos de la ciudad, cazando gente indiscriminadamente. Extendiendo sus alas, se estaban alejando lentamente en los cielos. Por un momento, Emilia no estuvo segura de lo que eso significaba, luego consideró, tal vez. Madeline escuchó nuestra petición. ¿Tonterías? Supongo que no. Pero creo que la única que puede hacer que los dragones voladores regresen es Madeline. La posibilidad más agradable fue descartada por Priscila, y Emilia reflexionó sobre ello. ¿Hay alguna otra razón para que todos los dragones voladores se den la vuelta? Por supuesto, incluso los dragones voladores se rendirían si no vieran ninguna posibilidad de victoria, e incluso podrían huir a toda prisa si, por ejemplo, el líder de la bandada fuera derrotado. Sin embargo, si ese golpe desde arriba de las nubes fue de Madeline, entonces eran Emilia y los demás quienes estaban en peligro. Independientemente de si Madeline era la líder de la bandada o no, el resultado de la batalla aún no estaba decidido. Y sin embargo, entonces, debe haber una razón por la que se retiraron. ¿Una razón por la que se retiraron? ¿Cuál sería esa? Incluso yo no puedo discernirlo todo. Quizás, Madeline recibió una orden de retirada debido a que se descubrió la presencia del dragón de las nubes. O... Emilia esperó a ver qué diría Priscila, con la mano sobre la boca mientras reflexionaba sobre esto. Después de dejar que la anticipación de Emilia durara unos segundos, Priscila dirigió su mirada hacia los dragones voladores que se alejaban de ellas. ¿Encontró algo que debería tener prioridad sobre las órdenes de la capital imperial? La veracidad o falsedad del razonamiento de Priscila se revelaría después de que la bandada de dragones voladores se hubiera ausentado. El ataque de la general de los dragones voladores, Madeline Schart, la líder de la bandada de dragones voladores, había dejado la ciudad al borde de la ruina, con un gran número de sus habitantes y guardias por igual sufriendo heridas. Luego vino la llegada de la temporada de hielo, sin precedentes en el imperio de Boyachia, junto con la espantosa luz blanca originada en los cielos que causó destrucción en toda la ciudad, en medio de esta desesperación que hizo creer a todos que la ciudad no escaparía a la perdición. Sin embargo, estas amenazas desaparecieron. De repente, la ciudad se vio sacudida por esta imprevista y estrecha escapada de la muerte. Incluso si desearan reconstruir, primero tendrían que determinar el alcance del daño que habían sufrido y si las heridas podían curarse. Sería una tarea extenuante, similar a contar las gotas de sangre que se habían derramado.
Antes de que los supervivientes de la ciudad fortaleza comenzaran eso, había un hecho que debía añadirse a la lista. Madeline Schart, la general de los dragones voladores, se había retirado junto con su bandada de dragones voladores. Al mismo tiempo que se alejaba volando de la ciudad fortaleza, acompañada por los dragones voladores, 2 personas también desaparecieron. El mercader conocido como Flap O'Connell y la chica llamada Rem habían desaparecido abruptamente. Sección 4. Atesora tu vida, Flap. El autosacrificio es de idiotas. Ese fue el consejo que Miles, el benefactor que había sacado a Flap de un ambiente miserable, le había dado. Pareció que el hogar de acogida donde Flap y Medium habían pasado su infancia era un lugar mucho peor de lo que podrían haber esperado. Un dicho habitual de los adultos en el hogar de acogida era que era un lugar para niños que no tenían familia, ni a dónde ir, ni en quién confiar, que les proporcionaba un techo sobre sus cabezas. Eres un bendecido en comparación con tantos otros niños que no tienen nada que comer ni trabajo que hacer. De hecho, eso era lo que él también pensaba. Para él y su hermana menor Medium, habiendo sido abandonados por su familia, fue una vida dura de pasar por el infierno y volver. En cuanto a la comida, comían hierba, insectos y el conejo ocasional, lo que causaba un gran furor al ser atrapados. En el peor de los casos, tendrían que masticar tierra y musgo para calmar el hambre. En comparación, la vida en el hogar de acogida se podía decir que era mucho mejor. Les daban mantas, aunque delgadas y raídas, se les proporcionaban comidas, aunque consistían en una sopa insípida con un trozo de pan. Se les asignaban trabajos serviles donde los números importaban, y aunque los adultos los golpeaban por capricho, no era todos los días muy bendecidos. Sea como fuere, él no podía soportar exponer a Medium y a los otros niños a los puñetazos y patadas de los adultos. Por lo tanto, Flap aprendió a actuar de la manera más alegre posible para atraer la atención de los adultos. Destacar era un arma en sí misma. Voces y gestos fuertes, expresiones faciales y gestos exagerados. Afortunadamente, no fue difícil establecer el hábito de hacer estas cosas. Parecía que tenía un talento natural para llamar la atención. Fue en la noche en que Medium pasó toda la noche consolando las heridas de Flap, tras haber desviado hacia sí la ira que iba dirigida a los niños más pequeños y haber sido golpeado hasta quedar medio muerto, que se convenció de ello. Era el papel que tenía que desempeñar en ese lugar. En medio del dolor insoportable, eso fue lo que Flap se dijo a sí mismo. Por supuesto que no, idiota. Primera vez que muestro mi cara en quién sabe cuántos años, y mirándolo, sigue siendo el mismo lugar asqueroso, con los mismos niños estúpidos haciendo las mismas estupideces. Cuando se trata de niños locos, con Valle, Bodos es más que suficiente. Habiendo identificado el papel que él mismo debía asumir, Flap estaba preparado para cargar con los peores aspectos del hogar de acogida. Sin embargo, una noche, los planes de Flap se hicieron añicos abruptamente. La persona que había aparecido montada en un dragón volador no era una persona con una apariencia pulcra, por decirlo menos. Con una actitud que no ocultaba su mala educación, su apariencia mientras se rascaba el pelo gris con irritación era, en la mente infantil de Flap, el tipo de persona con la que preferiría no tener nada que ver. Sus rasgos, que recordaban a una rata servil, también contribuyeron a esta impresión, y en circunstancias normales, habría agachado la cabeza para evitar que lo golpeara. Esa persona, Miles, traicionó lánguidamente la cruel impresión que Flap tenía de él. Vengo de esta institución como todos ustedes. Bueno, era un lugar horrible incluso entonces. Por eso me largué de aquí y sobreviví a duras penas. Por la noche, la puerta de la habitación de los niños se aseguraba con una pesada cerradura de metal para evitar que los niños escaparan a la hora de dormir. Habiendo roto la pesada cerradura con bastante violencia y asomándose al interior, al ver a casi 2 docenas de niños hacinados en una habitación pequeña, Miles chasqueó la lengua muy fuerte. Luego escoltó a los niños, sobresaltados y asustados por la aparición de un adulto desconocido, fuera de la habitación, dejándolos con una sola palabra: esperen. Él se dirigió a la habitación de los adultos. Y entonces, 12 en Valle Bo, el sufijo bo indica un niño pequeño o un apodo afectuoso.
En narrativa transmite cercanía o inocencia, y se traduce como pequeño valle para reflejar ese matiz. La razón por la que lo dejé así es porque no me gustaba, pequeño valle, y también porque me gusta más en japonés. Por ejemplo, Ryusu lo usa para Garfield llamándolo Gao o a Subaru como Subo. Día tras día era lo mismo, sin saber si iba a morir o no, pero de algún modo tuve algo de suerte. Luego, años después, recordé nuestro hogar de abominaciones y encontré esto. Haciendo rodar a los adultos atados por el suelo de la habitación y pateándolos en la cara mientras los insultaba como ingratos, Miles sonrió vulgarmente y escupió, diciendo, se lo merecen. Estos niños debieron de pasarlo muy mal con los adultos. Dicho esto, Flap no pudo evitar ladear la cabeza y preguntarse si debía llegar a tales extremos. Volviéndose hacia Flap, Miles arqueó sus delgadas cejas y declaró: ¿Qué? ¿Quieres unirte también? Entonces adelante y véngate. Véngate, 100 veces más. Oh, no, yo no. ¿Lo haré? El susurro diabólico de Miles hizo que Flap dudara en su respuesta. Medium saltó de detrás de Flap y golpeó sin piedad a un adulto atado con un palo de madera que había recogido. No, no fue solo Medium. Todos los niños, excepto un atónito Flap, se convirtieron en renegados enfurecidos. Siempre nos estabas haciendo daño. Te odio. Esto es por mi hermano mayor. Deténganse, deténganse, así fueron los gritos de los adultos, atados e incapaces de resistir, ahogados por los gritos de rabia de los niños. Ellos arañaron las caras de los adultos, los abofetearon y finalmente orinaron sobre ellos, su ira reprimida explotando. Bajaja, miren sus caras, qué obra maestra. Flap, estupefacto, observaba el motín de su hermana pequeña y los otros niños, mientras Miles reía histéricamente ante la vulgaridad de todo aquello. Flap realmente no podía obligarse a reír. Simplemente siguió moviendo la vista de un lado a otro, pensando en lo que les depararía el mañana después de haberles hecho esto a los adultos. Bueno, entonces, ahora hagan lo que quieran. O eso es lo que me gustaría decir, pero no sé si la condesa Dracroy se volverá loca conmigo si los abandono a todos. Mirando a los niños después de la conclusión de su rebelión emocional, Miles se dirigió a sus jóvenes subalternos, ahora fuera de las instalaciones. Continuando con, y así. Por ahora, los llevaré con la condesa. Pueden hacer lo que quieran después de eso. No es necesario que me sigan. Así me viene mejor. De hecho, deberían hacer precisamente eso. Al recibir la cruda invitación de Miles, los niños se miraron unos a otros. Miles había declarado que eran libres de seguirlo o no, pero esa era una elección que los niños, que hasta entonces solo habían seguido las instrucciones de los adultos, nunca habían recibido. Hacia los niños, confundidos por esta libertad, Miles se encogió de hombros con un oí oí. Es un poco tarde ahora, qué lástima, ya les han hecho pagar sus deudas. Ustedes pueden elegir lo que quieran hacer. Solo una vez que Miles declaró eso, los niños se dieron cuenta por primera vez. Tal como había dicho Miles, ya habían elegido rebelarse. Cuando todo estuvo dicho y hecho, ninguno de los niños optó por quedarse en el hogar de acogida. Por supuesto, aunque no había sido cómplice, Flap no podía decir que se quedaría en el hogar de acogida que lo había maltratado de esa manera. Para empezar, Medium aceptó rápidamente la invitación de Miles, diciendo, iré, instando a Flap a unirse a ella también, diciendo, vamos. No había forma de que Flap pudiera rechazar el deseo de Medium, o elegir separarse de su hermana. Por estas razones, un poco más pasivo en comparación con las de los otros niños, Flap abandonó las instalaciones. Pero había hecho algo terrible. O, quizás, se había visto envuelto en algo aún más desmesurado. Ese arrepentimiento daba vueltas y vueltas en su cabeza sin cesar, y Flap sufrió por ello. Sin embargo. Buenas noches, hermano mayor. De camino a casa de la ama de Miles o lo que fuera, mientras él y su hermana dormían en algún lugar sin techo, envueltos en mantas traídas de las instalaciones, pudo, por primera vez, dirigir su atención a algo más que el arrepentimiento. La vista de su hermana, que se abandonaba a su alivio. La vista exterior, desprovista de la prisión llamada refugio.
Se dio cuenta de que ya no tenía que preocuparse de que lo golpearan o de que hicieran llorar a su hermana. Sniff. Y al darse cuenta de eso, Flap lloró. Lloró y lloró y lloró, saboreando el sabor salado de su libertad. Sección 5. A lo lejos, batiendo las alas, los dragones voladores se alejaban, hacia el cielo cubierto de nubes grises. Sikr permaneció vigilante hasta que la sombra distante fue tan pequeña como un guisante, no fuera a ser el preludio del siguiente ataque, y solo entonces relajó su cuerpo. Por razones desconocidas, la bandada de dragones voladores se había retirado. Dado que el ayuntamiento no había caído por completo, había dos posibles razones para la retirada: o bien habían logrado el objetivo de su operación, o bien se habían visto incapaces de cumplirlo. Incluso después de analizar los acontecimientos ocurridos, parecía difícil determinar hacia qué lado se había inclinado la balanza. Una brusca caída de la temperatura y un daño catastrófico en la parte sur de la ciudad. Pasándose una mano por su abundante y poblado cabello, Sikr mencionó dos anomalías que no podía precisar. Durante la batalla, la temperatura dentro de la ciudad fortaleza había descendido en un abrir y cerrar de ojos, y entonces, una vez que la nieve blanca comenzó a flotar, dudó de sus ojos. Aparentemente, a veces se veía nieve en la cima de montañas altas, muy altas, pero si uno viera nieve en Boyachia, se esperaría que el suceso fuera acompañado de algún tipo de desastre natural. En otras palabras, la nevada que había ocurrido durante la batalla no era nada menos que un desastre natural. Pero eso en sí mismo había resultado ser una suerte para Sikr y los demás. Los cambios bruscos de temperatura hacían vulnerables a los dragones voladores, más aún cuando hacía más frío. Su problemática habilidad para volar se había reducido notablemente. Sin ella, el daño habría sido mucho mayor y más profundo. Pero, ¿qué era exactamente esa luz blanca? Una destrucción incontrolable había arrasado la parte sur de la ciudad. Fue algo así como un espectáculo del fin del mundo. Incluso el término desastre natural era insuficiente para describirlo. Aunque no había seguido más daño, la ciudad había recibido un doloroso golpe por esa única explosión. La cadena de mando se había desorganizado, lo que provocó que la evaluación del estado de la batalla se retrasara. Si los dragones voladores hubieran presionado tal como lo estaban haciendo, es posible que la ciudad hubiera caído gradualmente. Por esa razón, fue una suerte, y el hecho de que la bandada de dragones voladores se hubiera retirado era una situación extraña. En consecuencia, Sikr especuló que podría haber tenido algo que ver con sus enemigos. ¿Había alguien asestado un golpe aplastante al enemigo en lugar de Sikr y sus hombres, quienes se vieron obligados a defender la ciudad? En ese caso, los candidatos más probables serían Miselda, la líder de la Sudrak, o Priscila, que tenía un historial probado de derrotar a Araquilla, una general de primera clase. Cualquiera de ellas que hubiera realizado esta hazaña. Después de todo, las mujeres son maravillosas. Sin embargo, no quiero dar por sentada la vergüenza de ser protegido a espaldas de una mujer. El hecho de que las mujeres fueran superiores no era una excusa para que a Sikr se le permitiera ser inferior. Mientras que el esplendor de las mujeres debía ser reverenciado y amado, las propias deficiencias de uno debían ser amonestadas. De todos modos, nunca pensé que yo estaría expuesto a semejante embestida, pero supongo que los preparativos han dado sus frutos. Los dragones voladores son una práctica estándar para intentar capturar una ciudad fortificada. Sin embargo, debería haberse esperado que se enviara la general de los dragones voladores, en lugar del escuadrón de dragones voladores. Sikr negó con la cabeza ante las palabras de su herido jefe de Estado Mayor, este último sangrando por la cabeza. El panorama no era bueno. Los preparativos para los dragones voladores incluían la colocación de la mayoría de las armas ofensivas en la muralla occidental, en previsión de un ataque originado de la capital imperial, pero los dragones voladores habían asaltado desde todas las direcciones. Tras la retirada de la general de primera clase Araquilla, habían asumido que tardarían un tiempo en enviar al siguiente general, pero esto había sido un error de cálculo, y dadas las circunstancias, no era sorprendente. Esto no era solo una rebelión restringida a una ciudad, sino el presagio de una agitación política mucho mayor. Desde la perspectiva de esos conspiradores en la capital imperial,
conscientes de la situación, era de esperar que pusieran todos sus esfuerzos en extinguir las llamas de la rebelión mientras aún eran pequeñas. Deberían haber considerado la posibilidad del despliegue de otro general de primera clase justo después. No, reflexionemos sobre eso más tarde. Ahora que las murallas de la ciudad han sido dañadas, será más fácil capturar la ciudad, incluso sin dragones voladores. Evalúen los daños. Vean si las murallas pueden ser reparadas. Bajen las armas ahora mismo, es una orden. Identificando rápidamente los aspectos sobre los que reflexionar, Seeker los almacenó en un rincón de su mente. Justo cuando estaba a punto de comprobar los daños y devanarse los sesos sobre las medidas a tomar para el futuro, una voz aguda y tensa sacudió el aire helado. Eso es. Al mirar, en el centro del puesto de mando que había repelido la incursión de los dragones voladores, se podía ver una figura rodeada de guardias. Las armas y la atención que se habían dirigido a los dragones voladores hasta entonces ahora se centraban únicamente en el hombre que fulminaba con la mirada, con una actitud agresiva, a quienes lo rodeaban. En ambas manos tenía espadas largas, con sangre goteando de sus puntas. Sin embargo, esa sangre no era de humanos, sino de dragones voladores. Él es uno de los soldados que enviamos desde los sótanos para contrarrestar a los dragones voladores. Portador de espadas gemelas. Sí, yo también estaba mirando. Fue una lucha bastante poderosa. Oye, esperen. Seeker, asintiendo al comentario del jefe de Estado Mayor y extendiendo los brazos, ordenó así a sus hombres. A la orden de Seeker, uno de sus hombres alzó la voz: general de segunda clase. Es peligroso. Lo dejé salir de la cárcel por la situación, pero... ¿Así que quieres volver a meterlo en la cárcel tan pronto como termine la amenaza de los dragones voladores? Como si él fuera a aceptar eso dócilmente. Los sacrificios que tendríamos que hacer para que volviera son el mayor problema. Respondiendo a su tenso subordinado, Seeker se acercó al hombre que había sido rodeado. La habilidad del portador de espadas gemelas era considerablemente mayor que la del soldado imperial promedio. De hecho, sin su inspiradora actuación, no había certeza de que hubieran podido repeler las hordas de dragones voladores que habían asaltado el ayuntamiento. Si esa espada se les apuntara, podría causar aún más daño que los dragones voladores. Obviamente, si continúas con tal arrebato, tu vida también se perderá. Razón por la cual, ¿qué? A un Seeker que intentaba romper el hielo, el hombre respondió con una voz y un comportamiento agudos. Es más, él apuntó una de las dos espadas en sus manos a Seeker, y soltó un «ja», junto con una sonrisa feroz. ¿Quieres que me rinda tan obedientemente? Eso no es diferente de lo que dicen el resto de esos tipos, ¿verdad, general de segunda clase mujeriego? Tú, ¿te atreves a burlarte del general de segunda clase Seeker? Seeker estaba orgulloso de su título, uno que posiblemente sonaba vergonzoso, pero había una clara intención de ridiculizarlo en la declaración del hombre de hace un momento. Esto provocó que los hombres de Seeker se irritaran y se volvieran hostiles como resultado, pero Seeker una vez más los contuvo con una mano. Eres bienvenido a rendirte, aunque eso no era lo que intentaba sugerir. Tu trabajo ha sido sobresaliente. Aunque estamos en bandos diferentes, el hecho de que hayas contribuido a la defensa de la ciudad no disminuye. Por lo tanto, serás liberado. ¿Hablas en serio? Castigo o recompensa definidos es una regla de Boyachia, y los deseos de su excelencia el emperador. El emperador de Boyachia, que evaluaba a la gente en base a su habilidad y logros, era el fundamento de la meritocracia del imperio, un principio de lealtad que Seeker también respetaba. Sin embargo, tan pronto como el hombre escuchó la respuesta de Seeker, su actitud se volvió descaradamente espinosa. El aura espantosa que desbordaba de todo su cuerpo y su ojo, como el ojo derecho del hombre estaba cubierto por un parche, fulminó a Seeker con el izquierdo, todas sus emociones se transmitían a través de él. ¿Cómo puede un general rebelde que traicionó a su excelencia al emperador y al imperio, uniendo fuerzas con el enemigo, ser tan desvergonzado como para decir eso? Si fuera yo, estaría tan avergonzado de mí mismo que simplemente me abriría las tripas. Mirando fijamente al hombre, Seeker solo contuvo el aliento al enfrentarse a estas palabras. La fuente de su intensa hostilidad parecía residir en su lealtad al imperio.
Este soldado, que había sido puesto en el calabozo, era muy probablemente uno de los hombres que se había resistido al consejo de Vincent de rendirse hasta el final, durante la conquista de Guaral por parte de este último a través de su estratagema. En otras palabras, era un hombre que se adhería vehementemente a los principios del imperio. Entonces, si te informara que yo, como tú, juro lealtad inmutable al imperio y a su excelencia el emperador, ¿estarías dispuesto a escucharme? Ante la pregunta de Sikr, el hombre abrió su ojo izquierdo de par en par y soltó una voz grosera. Fijó su ojo en Sikr, aparentemente sin dejarse intimidar por la mirada en sus ojos, y luego, tras una breve pausa, arrojó sus espadas al suelo. Las espadas resonaron contra el suelo con un sonido agudo, y el hombre ahora desarmado levantó ambas manos. ¿Puedo tomar eso como que vas a escucharme? Por ahora, dejaré de alborotar ya que puedo morir una muerte honorable. Aunque si lo intentara de verdad, al menos podría cortarle la cabeza al general traidor. Mirando a su alrededor de forma provocativa, el hombre recorrió con la mirada a los subordinados de Sikr y resopló hacia ellos. Pero no lo haré. Aunque, si esta charla que quieres tener es aburrida. Pretendo que esta sea una conversación razonablemente interesante. ¿Cuál es tu nombre? Habiendo bajado su arma para poder acercarse, Sikr le preguntó al hombre su nombre. Por un momento, el hombre se mostró reacio a responder la pregunta, pero rápidamente reconsideró, pensando que no tenía sentido disimular, y... Jamal Aurelie. Soldado de primera clase. Declaró su nombre y rango. En respuesta a esta actitud, Sikr también asintió profundamente con la cabeza. Jamal, es. Como sabrás, soy Sikr Osman. Habiendo sido conferido con el rango de general imperial de segunda clase, también soy conocido como el mujeriego. Aunque... ¿An? Me sentiría mucho mejor si me llamaran el cobarde ahora. Ese apodo, una vez considerado una vergüenza, ahora adquiría una prominencia especial en Sikr. Al escuchar la respuesta de Sikr, el hombre, Jamal, hizo una mueca de incomprensión. Era evidente que Jamal era hábil con las armas, pero no bueno para pensar o razonar. Siendo ese el caso, podría prestar oídos si se le predicara rectitud. Y allí... Disculpe, usted es el representante de esta ciudad, ¿correcto? Jamal se había rendido, y el ayuntamiento se liberó de la tensión a punto de estallar. A continuación, una voz se deslizó, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para interrumpir. El tono tranquilo y suave de esa voz golpeó los tímpanos de una manera que evocaba una sensación de alivio en quienes la escuchaban. Sin embargo, la voz desconocida hizo que Sikr se diera la vuelta y frunciera sus rizadas cejas. El dueño de la voz hizo su aparición en las escaleras que conectaban el piso superior del centro de mando con el piso inferior. Un joven de cabello gris levantó las manos, como para mostrar que no tenía intenciones hostiles. ¿Es usted el general Sikr Osman San? Él no había dudado en identificar a Sikr como el general, entre aquellos que vestían los mismos uniformes rojos. Por supuesto, considerando la capa que llevaba puesta y la insignia de rango en sus hombros, identificar a Sikr como el individuo de más alto rango en la habitación era un asunto fácil, el problema era la audacia de señalarlo. La audacia, de mostrar su cara en un puesto de mando donde había habido una batalla momentos antes, y nombrar a un comandante que no conocía. Sikr se preguntó sobre la afiliación de este hombre modesto, pero sin miedo. Como no fue reconocido como parte de los habitantes de la ciudad, era probable que se hubiera mezclado con ellos durante la lucha. La mejor respuesta, en ese caso, sería que era un mensajero de la capital imperial. ¿Quizás un mensajero para nosotros? No, para nada. Nuestra situación es más complicada y difícil de explicar, pero no estamos relacionados con la capital imperial ni nada por el estilo. Agitando las manos levantadas en señal de negación, el joven negó apresuradamente las sospechas de Sikr. Si le tomara la palabra, la posición del joven se volvería aún más incomprensible. Así que, en lugar de Sikr, mientras éste fruncía el ceño, Jamal gritó un bastardo, rechinando los dientes. Yo llegué primero. Vienes aquí después de mí. Te voy a patear el culo.
lo siento mucho. No espero que podamos tener una conversación tranquila en este momento. Así que, si pudiera darme permiso. ¿Permiso? ¿Permiso para qué? Para ayudar en el tratamiento de los heridos y en la reparación de la ciudad después. Para ayudar con las secuelas de la batalla, por así decirlo. Estoy seguro de que mis compañeros y yo podremos echar una mano de alguna pequeña manera. En respuesta a Jamal, que tensaba las mejillas, el joven suspiró, diciendo, aunque su propio rostro, algo cansado y algo exasperado, se relajó ligeramente, y dado que ya hemos comenzado, la aprobación sería retroactiva, aunque solo sea parcialmente. Agradezco la oferta en sí, pero no es nada tan complicado, Zikr. No hay mentira en lo que dijo el hombre. Antes de que Zikr pudiera hacer una letanía de preguntas, una voz digna que no pudo evitar escuchar con atención lo interrumpió. El sonido de un bastón en el suelo resonó bruscamente, y una sombra que se acercaba a las escaleras se alineó con el joven. Era Miselda, su valiente figura bañada en sangre, lo que aumentaba su feroz belleza. Por lo que parecía, la totalidad de la sangre que manchaba su hermoso cuerpo parecía haber sido derramada por otra persona, ya que no parecía haber heridas externas notables aparte de su pierna, que había sido herida anteriormente. Zikr se sintió aliviado de verla de vuelta de una pieza. Habiendo regresado, Miselda le dio una palmada en el delgado hombro al joven como si lo conociera. Los compañeros de este hombre ya han comenzado su trabajo. Te lo aseguro. Señorita Miselda, me alegro mucho de que esté a salvo. ¿Y él? No lo conozco. No es nuestro enemigo, solo es un tipo con una cara bonita, así que lo dejé pasar. Señorita Miselda. El sentido estético de Miselda era algo diferente al de Zikr, pero ella ciertamente tenía razón al decir que los rasgos del joven eran agradables, bellamente dispuestos. La atmósfera que desprendía era algo neutral, pero había un sentido de propósito extrañamente fuerte en sus ojos. Que no era una mala persona, era lo que Zikr creía. Pero también tenía una corazonada. No creo que haya nadie dispuesto a ayudar en esta situación y no quiera algo a cambio. ¿Quién eres tú? Como dije antes, la situación es complicada de explicar. Sin embargo, no tengo intención de ser hostil con ustedes, hay personas que estamos buscando, solo eso. Buscando personas. Hacia Zikr, repitiendo sus palabras, el joven asintió, seguido de un sí. Luego, se quitó el sombrero verde que llevaba y se lo colocó en el pecho mientras hacía una reverencia, un gesto cortés que mostraba respeto, pero no de la manera en que alguien del imperio haría tal acto. Mi nombre es Otto Suen, estoy buscando a mi amigo, así como a la hermana menor de mi amigo. Así, con ojos como los de una astuta hiena, declaró su propósito. Sección 6. La ama de Miles, Serena Dracroy, era una alta condesa y una mujer de carácter feroz. De joven había luchado duramente contra las altas esferas de la aristocracia del imperio, de acuerdo con el código de sangre y hierro que era la encarnación del imperio, daba gran importancia a la meritocracia, favoreciendo a los talentosos. Por otro lado, también poseía una integridad que no permitía que los fuertes humillaran a los débiles a su antojo. Por esa razón, los niños traídos a casa por Miles no fueron maltratados. Me he enterado. Miles, quien evita los problemas, incluso los ha traído a esta casa. Debe haberse compadecido de vuestra situación. Son libres de hacer lo que quieran en mi territorio. Serena sonrió ampliamente, mientras daba la bienvenida a Flap y a los otros niños. Flap se sintió abrumado por la sensación intimidante de estar frente a una presencia mucho más grande que él, lo que le hizo querer postrarse desde lo más profundo de su corazón infantil, también por el interior de la casa, ya que nunca antes había visto algo tan ornamentado y espacioso. La gente como la condesa no tiene por qué molestarse en acosar a los que están por debajo de ellos, incluso si tienen la libertad de hacerlo. Después de todo, los adultos que golpean a los niños también fueron golpeados por adultos cuando eran niños. Miles respondió así con su tosqueada habitual a Flap y a los niños, quienes habían sido bañados en agua caliente, habían devorado una comida que les llenó el estómago y se habían cambiado a ropa limpia y con buen olor. A diferencia de Medium y los demás,
cuyos ojos se volvían hacia un mundo donde todo lo que veían y tocaban era fresco y nuevo. Flap quedó impresionado por un mundo y una forma de pensar que no conocía. En particular, fue muy influenciado por las filosofías de las que Miles hablaba tan casualmente. Sin Miles, Flap nunca habría sabido que existían formas de ver y entender las cosas que nunca supo que existían en el mundo. Sobre todo, somos iguales, ¿no? ¿El hermano mayor Miles también te recogió? Flap, siguiendo la espalda de su hermana, quien se le había dado libertad para correr por la mansión, se detuvo en un hermoso jardín en los vastos terrenos. En un momento en que estaba abrumado por la vista de grandes flores en plena floración, una voz tan suave lo llamó por la espalda. Aunque se sobresaltó, al buscar el origen de la voz, no pudo encontrar a la otra persona en el jardín. Mientras Flap ladeaba la cabeza ante esto. Por aquí. Perdón por eso, estoy aquí abajo. ¡Wow! Uf, qué caída. Al aparecer una cabeza de repente justo enfrente de él, asomándose desde más allá de la valla contra la que se había estado apoyando para asomarse al jardín, Flap cayó involuntariamente hacia atrás. Flap parpadeó mientras se reían de él por caer de culo. La persona que se rió de la caída de Flap era un chico mayor, aunque todavía parecía algo joven. Tenía alrededor de 12 o 13 años, con un rostro encantador y cabello marrón ceniciento. Por un momento, Flap quedó atónito por su sonrisa despreocupada, y luego frunció los labios. Te estás riendo bastante, ¿no? Oh, perdón. Pero eso de ahora fue algo digno de ver. Te ayudaría a levantarte, pero no puedo moverme en este momento. No puedes moverte, dices. Levantándose y luego sacudiéndose el trasero, Flap rodeó la valla hacia el joven. Al hacerlo, se encontró con el chico, sentado con las piernas cruzadas en el suelo con una masa redonda en su regazo. Al ver eso, Flap abrió los ojos más con asombro. ¿Ese es un huevo? Sí, es un huevo grande, ¿verdad? En realidad, ¿es el huevo de un dragón volador? ¿Qué vas a hacer con el huevo de un dragón volador? Voy a incubarlo, por supuesto. El tamaño del huevo blanco requería que el chico lo sostuviera con ambos brazos, y como tal, lo sostenía cerca de su cuerpo mientras le daba a Flap una amplia sonrisa. Ese fue el primer encuentro entre el par de hermanos Flap y Medium O'Connell, y Ballero y Temeglif, el hombre que se convertiría en su hermano jurado por el resto de sus vidas. Sección 7. Rem entrecerró los ojos en silencio ante la vista fuera de su ventana, observando la variedad presente en el paisaje. En el jardín de la mansión, un dragón volador estaba descansando sus alas, y un soldado lo estaba alimentando. El dragón volador, en contra de la idea de que supuestamente era aterrador y feroz, tenía una mirada suave en sus ojos y emanaba un tono dulce, mientras era alimentado por dicho soldado. Desde la perspectiva de Rem, habiéndosele dicho que los dragones voladores eran feroces y crueles, además de haber presenciado su peligro de primera mano, la apariencia de un dragón volador siendo tan amigable con la gente era sorprendente. A ella le había dicho una niña que aparentemente estaba muy familiarizada con los dragones que ellos, orgullosos como eran, no se encariñaban con las personas. Nadie podría culparla por pensar lo contrario. Parece estar bastante melancólica. De repente, mientras Rem contemplaba el jardín, oyó una voz detrás de ella. Sin embargo, Rem no se sorprendió, era consciente de que alguien se estaba acercando, ya que la otra parte hacía ruido con sus pasos al aproximarse. Sin embargo, al oír la voz de un extraño, y sintiéndose algo tensa dado el lugar en el que se encontraba. No sé si estoy siendo melancólica, pero sí tengo algunos pensamientos. No es un lugar al que quisiera ir, pero me trajeron de todos modos. Usted es más directa de lo que esperaba. Qué persona más agradable. Ustedes. En la habitación a la que había sido asignada, en un edificio donde incluso las habitaciones dadas a los prisioneros de guerra eran opulentas, Rem preguntó la identidad del anciano que había hecho su aparición, todo mientras la silla en la que estaba sentada, demasiado lujosa para ser cómoda, crujía. Él era un anciano de cabello blanco, bigote blanco y ojos tan finos como un hilo.
Solo se podía suponer que era algún tipo de persona de alto rango, basándose en su comportamiento, su edad y el hecho de que los soldados que custodiaban a Rem enderezaron sus posturas e inclinaron la cabeza. Ante la mirada sin reservas de Rem, el anciano hizo un ligero gesto con la mano, indicando a los soldados de guardia que abandonaran la habitación. Los soldados obedecieron sin decir palabra y, haciendo una reverencia, salieron de la habitación. Y así, en la habitación ya sin estorbos, el anciano señaló el asiento frente a Rem, y, ¿puedo sentarme? Adelante. El anciano tomó asiento justo enfrente de Rem de manera relajada, habiendo asentido esta última con la cabeza. Enfrentándose a Rem directamente, se acarició la barbilla con el dedo y habló. ¿Ella le ha contado algo sobre mí? No. Nada más que, cúralo, y descansa, y si haces algo por tu cuenta, te mataré, punto. Rumiando las instrucciones de la dueña de la casa, Madeline, quien no la escuchaba, Rem negó con la cabeza. Rem estaba bajo arresto domiciliario, con guardias apostados. Se le habían dado órdenes estrictas de no intentar escapar, aunque no tenía intención de huir, aún así, este trato no era muy agradable. Entiendo. Tengo algunos problemas con su actitud hacia un invitado. Le daré una advertencia a la general de primera clase Madeline. ¿Puede advertirla? Rem quedó sorprendida por las palabras del desconocido anciano. Habiendo pasado un tiempo que no podía considerarse ni largo ni corto con Madeline en la espalda de un dragón volador entre la ciudad fortaleza y esta mansión, Rem había acabado bastante frustrada por su falta de comunicación. Su impresión de Madeline era que ella era obstinada y testaruda, aunque el hecho de que tuviera cierta sinceridad que permitía convencerla había sido su salvación. Creía que ella era alguien a quien no le gustaba que le dijeran qué hacer. Que si alguien le decía algo, se enfadaría y se volvería violenta de inmediato. Y habiendo transmitido sus propios sentimientos hasta tal punto, Rem puso una de sus manos sobre la otra. Ahora que lo pensaba con calma, se sentía avergonzada de sí misma, preguntándose qué cara estaría poniendo al declarar eso, como una persona que una vez le había roto el dedo a otra persona porque no había escuchado lo que tenía que decir. Sin embargo, el anciano esbozó una leve sonrisa ante la autorreflexión de Rem con un Contrariamente a sus expectativas, no se equivoca en eso. Incluso si me duele oírlo. De hecho, esta vez tampoco siguió mis instrucciones correctamente. Sin embargo, otro factor fue aparentemente más importante que los caprichos de la general de primera clase Madeline. El anciano mantuvo los labios relajados, pero el atisbo de una sonrisa había desaparecido del tono de su voz. Rem contuvo el aliento por un momento al ser atravesada por la mirada evaluadora que emanaba de sus estrechos ojos sin pupilas. La mirada había considerado elocuentemente a Rem como otro factor. Y eso había traído consecuencias indeseables para el anciano que tenía delante. ¿Quién es usted? Me disculpo por la tardía presentación. Soy el primer ministro del Sacro Imperio de Boyachia, Verstets von Dalfon. Primer ministro, Verstets. El anciano, Verstets von Dalfon, se inclinó reverentemente por la cintura en respuesta a la pregunta. Tan pronto como Rem oyó su nombre y su cargo, sus mejillas se pusieron aún más rígidas, y tensó aún más los hombros. Recordaba haber oído tanto el nombre como el cargo. Entonces, ¿ustedes? Sí, soy el enemigo de su excelencia el emperador, Vincent Abellux. Él afirmó tal cosa sin dudarlo, y una vez más Rem se quedó sin poder continuar hablando. Ella no había esperado que la rebelión se afirmara tan claramente. Al mismo tiempo, el hecho de que hubiera acabado estando en el lugar más cercano al corazón del asunto le parecía terriblemente fuera de lugar. Deberían ser Abel, Priscila y Subaru aquí, y no ella, para empezar. Con ese punto en mente, Rem se alegró de que Subaru no estuviera en este lugar. Si hubiera estado aquí solo, habría sido imprudente, definitivamente. No había lugar a dudas sobre el rápido pensamiento del chico de cabello negro y su capacidad para estirar los límites de la imaginación. Incluso en esta situación, causaría eventos extravagantes más allá de la imaginación de Rem. En ese sentido, fue bueno que no hubiera estado en la ciudad en el momento de la incursión de los dragones voladores. Era poco probable que él hubiera podido hacer algo al respecto, y solo obtendría aún más heridas.
Sin embargo, me pregunto, cuando se entere de que fui llevada por Madeline, ¿cómo se sentirá? Tan terrible fue, que el pecho de Rem fue atormentado por el dolor de la afilada cuchilla que era su imaginación. Así que sabe que Abelsan es el verdadero emperador, ¿correcto? Forzándose a ignorar el dolor del profundo corte que quedaba en su corazón, Rem le hizo una pregunta a Verstets. A eso, él respondió con un seco sí. Por supuesto. Permitirle escapar fue un error, pero después de eso, las cosas han estado procediendo según lo planeado. O debería decir, lo estaban. Ya que, de hecho, la destrucción de Guaral quedó inconclusa. ¿Por qué le hizo eso a Abelsan? No puedo imaginar cómo debe ser llegar a la resolución de hacer algo como rebelarse. ¿Es por la personalidad de Abelsan? No buscamos personalidad individual en el emperador, la cima de la nación. Los sentimientos y apegos personales son triviales, desde la perspectiva de dirigir una nación. Si hay algo que buscar, eso solo sería la competencia, y la confianza y el rendimiento de una persona capaz de cumplir con sus responsabilidades. Negando con la cabeza lentamente, Verstets respondió con una voz y una expresión sin emociones. El tono de su voz nunca vaciló, la expresión de su rostro nunca cambió en lo más mínimo. La falta de experiencia de vida de Rem, junto con las superiores habilidades de comunicación de Verstets, hicieron imposible para ella leer sus pensamientos internos. Sin embargo, era una respuesta que ella quería creer, que el carácter de Abel no era la razón de la rebelión. Rem había presenciado la sangre y la muerte de tantos en la ciudad fortaleza. No solo los que habían muerto, sino también la propia Rem, no se convencerían de que el mal carácter de Abel fuera la razón de ello. Entonces, ¿está diciendo que derrocó a Abelsan porque no es apto para ser emperador? Derrocarlo, no era mi intención. Eso es simplemente una cuestión de resultado. Creo que Abelsan es una persona excelente. Aún así, ¿significa eso que carecía de la confianza y los logros necesarios para el puesto de emperador? Rem se preguntó a sí misma por qué se sentía obligada a defender a Abel, pero eligió sus palabras para convencer al persistente sentimiento dentro de ella. De hecho, dejando a un lado su capacidad para luchar, Abel destacaba por su ingenio y sus reservas de sabiduría. El hecho de que Miselda, Sicre e incluso Subaru estuvieran dispuestos a seguir su razonamiento, era una prueba de que también poseía las habilidades de liderazgo para convencer a otros de tales opiniones. Incluso con eso, ¿no alcanzaba para ser emperador? En ese caso, ¿quién sería apto para ser emperador? Todavía no he oído su nombre, Sanadora Dono. Rem, parece. Fumu. En parte por animosidad hacia Verstets, ella lo informó como una especie de rumor. Rem ya había aceptado que su nombre era Rem, comprensiblemente. Desde que se había identificado ante Priscila con aplomo, o desde el momento en que permitió que Subaru la llamara así. De todos modos, familiarizando su lengua con el nombre de Rem, Verstets dejó escapar una pequeña exhalación, y entonces... Rem Dono, ¿cuántos sucesores cree que tiene su excelencia el emperador en la actualidad? Source. ¿Se refiere a hijos, es eso? Sí. Mientras Verstets asentía serenamente, Rem se imaginó a Abel en su mente. Rem no tenía recuerdos, pero eso no significaba que hubiera perdido todo el conocimiento adquirido antes de perderlos. Rem también había conservado el conocimiento de cómo se reproducían los seres humanos. Sin embargo, era dudoso que Abel pudiera establecer una relación tan adecuada como esa con otra persona. En primer lugar, Rem no podía imaginar a una mujer que pudiera estar al mismo nivel que Abel. No puedo imaginarlo. Supongo que no hay ninguno. Lo entiende perfectamente. Tiene razón, no existe ninguno. Oh, por supuesto que es así. Aunque supongo que eso es hacerle a Abelsan una descortesía, Rem estaba a punto de continuar, solo para interrumpir sus palabras allí. No es que Verstets le hubiera dicho nada a Rem, ni que le hubieran dicho que se callara, fue, sin embargo, que los ojos entrecerrados del silencioso anciano se abrieron ligeramente. Su expresión, con los ojos visibles detrás, se acercó mucho a la cara de Rem. La voz de Rem fue silenciada por una aura tan espantosa que era insondable.
En silencio, Verstets colocó la mano sobre la mesa entre ellos. Desbordándose silenciosamente de todo su cuerpo, había una ira inimaginable e intensa. No hay sucesores, ¿ve? Ahí reside el problema. El imperio debe ser fuerte. De lo contrario, ¿esta nación? Mientras Remantel dejaba escapar un aliento ronco, Verstets interrumpió su discurso, abrió el puño colocado sobre la mesa y exhaló. Luego, ocultando de nuevo sus ojos tras los párpados, el anciano miró a Rem. Le ruego me disculpe. Es la primera vez que soy un rebelde, y debo decir que me he agitado un poco. ¿Por qué me dice esto ahora, a mí? No era necesario que me contara todo esto. Las palabras de Verstets no estaban cargadas de emoción, sino de algo mucho más pesado y claro. Rem no sintió que hubiera sido una mentira, pero no entendía por qué se lo habían contado. Rem era simplemente una existencia trivial, traída aquí por casualidad debido a su contacto con Abel y Priscila. No se le había otorgado ni una posición especial ni un papel importante. Entonces, ¿por qué? Usted es una sanadora, y pertenece a la raza Oni. Me gustaría incorporarla si es posible. Usted es una existencia preciosa. Aunque no era una mentira, esa respuesta no era del todo cierta. Sin embargo, Verstets parecía haber decidido no dedicar más tiempo a Rem, quien estaba en búsqueda de más respuestas. Lentamente, el anciano se levantó de la silla en la que había estado sentado. Me gustaría conversar con usted un poco más, pero yo también tengo cosas que debo hacer. Disculpe por haberla incomodado por un tiempo, pero ofreceré hacer las cosas lo más cómodas posible para aquellos en la mansión. Verstets-san, ¿qué es usted, con respecto a Madeline-san? Llamarme colaborador sería lo más apropiado. Por supuesto, da la impresión de que, desde su punto de vista, ella está utilizando a un ser humano sabio. Esta mansión también es mi mansión. Encogiéndose de hombros, inesperadamente robustos, Verstets respondió eso, lo que provocó que Rem mirara alrededor de la habitación y hacia el jardín. Dado que Madeline pasaba su tiempo allí como si fuera la dueña del lugar, uno asumiría que era su mansión, pero parecía que incluso eso resultó ser incorrecto. Sin embargo, la elegancia del edificio y sus interiores convencieron a Rem. Pero no creo que pueda pasar el tiempo sin inconvenientes, ni quiero hacerlo. Una forma de hablar sincera, bastante encantadora. Entonces, una vez más, buena salud para usted, Rem Dono. Mostrando una sonrisa pequeña, Verstets se inclinó una vez más por la cintura y salió de la habitación. Ella consideró intentar detenerlo, pero al no encontrar las palabras adecuadas que decir, y juzgándose a sí misma quizás incapaz de detenerlo, Rem no dijo nada. Reemplazando a Verstets, que había salido de la habitación, los guardias que habían sido enviados afuera regresaron. Con sus miradas severas dirigidas a ella, Rem volvió a mirar hacia afuera. El dragón volador acababa de terminar su comida y ahora estaba batiendo lentamente sus alas para surcar los cielos, con el hombre que lo había alimentado a su espalda. Aunque era un dragón volador feroz y temible, ser llevado sobre su espalda en vuelo era emocionante. Ella no había tenido el placer de disfrutarlo dadas las circunstancias, por supuesto, habían sido transportados desde Guaral a su destino en menos de un día, haciéndola preguntarse qué había sido su viaje hasta ahora. Mientras Rem trataba al herido Flap, Madeline los había traído aquí, la capital imperial, Lupugana. La ciudad donde Abel aspiraba a reclamar su trono, después de haber sido expulsado de él. Con el palacio de cristal en el corazón de la ciudad a lo lejos, Rem estaba cautiva. Tocando la ventana que no se podía abrir, y cerciorándose de la sensación del cristal en las yemas de sus dedos, tuvo un pensamiento repentino. Esa persona. ¿Le dolería el corazón cuando se enterara de que Rem se había ido? Un dolor atravesó su pecho, igual que el de Rem, como si una espada hubiera sido clavada profundamente en su corazón. De dónde se originaban este tipo de pensamientos en su mente, Rem no lo sabía. Sección 8. Flap abrió lentamente los ojos y contempló el techo de una habitación desconocida. Pasó un momento organizando sus pensamientos, observando rápidamente su entorno para evaluar la situación. Era su costumbre como vendedor ambulante que a menudo acampaba a la intemperie.
Por supuesto, su hermana, que poseía un sentido de la intuición más agudo que el suyo, se encargaría de permanecer vigilante, pero esa no era razón para que él se relajara. Era posible que sus pobres reacciones pudieran marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que, levantarse de la cama lo más rápido posible era una habilidad que había aprendido como algo natural para sobrevivir. Este lugar. Ah. En el momento en que intentó mirar a su alrededor con cuidado, lanzó un grito mientras su pecho se contraía por un dolor terrible. No puedo mover mi cuerpo en absoluto. Gimiendo de dolor, Flap se sorprendió al ver que su cuerpo no respondía en absoluto. Mientras se retorcía, se hundía en la mullida cama. Esto ya no era una cama, sino una jaula blanda. Sin embargo, se retorció y luchó en un intento desesperado por salir de alguna manera. Esto es realmente duro. Eres una persona bastante extraña. ¿Quién anda ahí? Detrás de Flap, mientras luchaba con la cama, se oyó una voz aguda, por lo que intentó darse la vuelta. Pero sus esfuerzos fueron en vano, su cuerpo dañado le impedía darse la vuelta correctamente. Mientras Flap luchaba como un pez en tierra, se oyó un profundo suspiro. Soy yo, el dragón. Tus heridas están en proceso de curación, así que deja de alterarte por nada. La otra parte se acercó a la cabecera de la cama mientras hablaba, y Flap exhaló débilmente. Una chica de cabello azul cielo, ojos dorados y 2 cuernos negros en la cabeza, Madeline. Una general imperial de primera clase que había atacado la ciudad fortaleza, la existencia conocida como la General de los Dragones Voladores. Y, por lo que Flap recordaba. Si no recuerdo mal, tus garras me desgarraron y dolió bastante. Correcto. ¿Las garras de este dragón te arrancaron la vida? Esa chica te curó. Esa chica. Oh, cierto. Apartando la mirada, Madeline murmuró eso con una expresión incómoda en su rostro. Sus palabras trajeron una imagen a la mente de Flap, haciéndole comprender el suceso que le había acaecido. Al mismo tiempo que lo recordaba, en su conciencia que se desvanecía, le había pedido a Ren que hiciera algo horrible. Señorita Madeline, ¿es eso correcto? Tengo que preguntar, ¿qué pasó con Guaral? Esa ciudad pasó por una explosión terriblemente grande, además de un ataque de sus amigos. Entonces, viendo que apenas escapé con vida, creo que esposa San y yo sobrevivimos. Pero solo eso, en mi opinión, es el segundo peor resultado. Por supuesto, el peor resultado habría sido aquel en el que esposa San y yo hubiéramos muerto. Levantando un dedo, Flap siguió hablando. La expresión incómoda de Madeline continuaba, y Flap la tomó como prueba de que la conversación estaba yendo por un camino que ella no deseaba. Sin inmutarse, Flap insistió. No lo sé, señorita Madeline. Tu cara hace que parezca que estás descontenta o enfurruñada. Mi hermana menor solía moverse inquieta así también cuando se enfurruñaba. El hecho de que no parezca nada discreta al hacerlo, dado que su cuerpo es tan grande, es lindo, pero supongo que tú también eres así. Vio. Sí, ¿qué pasa? La ciudad está a salvo, no pude destruirla por completo, ¿está bien? Mostrando sus afilados colmillos, Madeline le rugió a las palabras de Flap. Flap dejó escapar un largo suspiro de alivio, sintiendo la ilusión de una furiosa ráfaga de aire recorrer su cuerpo. A salvo, no era una respuesta muy apropiada considerando lo que Flap recordaba del estado de Guaral, pero Madeline se afirmó que no pudo destruir la ciudad. Parece que esposa San usó bien mi vida, ¿no es así? Flap rememoró su acción justo antes de perder el conocimiento, cuando su conciencia era vaga y sus oídos estaban llenos de un zumbido. Había vislumbrado por el rabillo del ojo a Madeline, muy alterada al ver a Flap sangrando y al borde de perder la vida. Parecía estar interrogando a Flap sobre algo, como si se aferrara a ello. Así que se le ocurrió la idea de que su vida podría ser útil. Se podría llegar a un acuerdo en el que, a cambio de salvar la vida de Flap, a Madeline se le concedería la respuesta que deseaba, lo que significaba que existía la posibilidad de que Guaral escapara de su aprieto. Que la pacifista Ren fuera capaz de tomar una decisión tan despiadada era impensable para él, y debió de suponerle una carga tremenda, aunque, considerando la situación actual, parecía que había tenido éxito.
¿Dónde está esposa San, la que curó mis heridas? También la trajeron. Esa fue la condición que yo, el dragón, propuse, y ella la aceptó. Este dragón cumple sus promesas. Me aseguraré de que ella también cumpla su promesa a este dragón. Promesa, esto. Flap se sintió aliviado al saber que Rem estaba a salvo. Pero entonces, un adorno con el colmillo de una bestia, o más bien, el colmillo de un dragón pintado de rojo, fue empujado hacia su vista. Un objeto precioso que Flap solía llevar alrededor del cuello, y que llevaba consigo sin separarlo de su piel. Se lo sujetaron contra la punta de la nariz de Flap, mientras yacía boca abajo en la cama. «Oh, ¿recogiste eso para mí? Muchas gracias. Es algo muy, muy preciado. Si lo perdiera, no sería capaz de seguir viviendo aparentando estar bien. Por eso». Carillón. Extendiendo la mano, Flap intentó recuperar el colmillo. Pero Madeline esquivó fácilmente la mano de Flap y, en lugar de devolverle el objeto, pronunció un nombre. El nombre hizo que Flap contuviera el aliento, y Madeline continuó. «Este es el colmillo de Carillón, ¿por qué tú lo tienes?» 2 veces Madeline pronunció Carillón, él había oído inconfundiblemente ese nombre. Sería imposible para él oírlo mal. Porque ese nombre era... Responde, ¿por qué tienes de Carillón? Estuve allí cuando nació Carillón. Pensé su nombre junto con ellos. Con el hermano mayor Miles y Balleroy. HK. Cuando sus colmillos fueron reemplazados por otros nuevos, recibimos uno como conmemoración. Era la prueba del vínculo con mi hermano jurado, mi familia. Por eso mi hermana y yo tenemos los colmillos de Carillón. En voz baja, Flap respondió, como si estuviera levantando la tapa de un precioso cofre del tesoro en lo más profundo de su corazón. Él respondió a las preguntas sobre el origen del colmillo de dragón volador que se balanceaba en la mano de Madeline. Sus preciosos miembros de la familia, su benefactor y su hermano jurado, un recuerdo de 2 personas que ya no estaban en el mundo. Al oír la respuesta, Madeline se quedó sin palabras, con los labios temblorosos y los ojos muy abiertos. Basándose en su reacción, y en el hecho de que estaba familiarizada con el nombre de Carillón, Flap también hizo algunas suposiciones y, precediendo con un «¿puedo?». «¿De dónde sacaste el nombre de Carillón? Incluso reconociste sus colmillos de un solo vistazo. No creo que la relación que tuvieras fuera pasajera. Además, tú eres la chica que tomó el lugar de Balleroy como novena, quizás conocías a Balleroy y a Carillón desde hace tiempo». Su reacción expresaba su dolor, acosar así a la joven Madeline le dolía el pecho. Sin embargo, el pecho de Flap había sufrido una vez un dolor más intenso en comparación con el de ver a Madeline dolorida, y por ese mismo tema. Nada en el mundo era más devastador para él que el rostro de su hermana sollozando. Así que no dudó en acorralar a Madeline, para llegar al fondo de sus secretos. Balleroy Temeglif. Un ex miembro de los 9 generales divinos del Imperio de Boyachia, un hermano jurado de Flap y Medium, un rebelde que había perdido la vida en una revuelta contra el emperador. Un hombre amable y querido, que amaba profundamente a su querido dragón Carillón y a su benefactor Miles. ¿Cuál era la relación entre él y Madeline? ¿Y por qué te convertiste en un general divino? ¿Por venganza? Hubo un momento de vacilación antes de que diera su respuesta, pero las palabras que salieron fueron transparentes. Los labios de Madeline temblaron, sus ojos se abrieron de par en par, lentamente, su expresión cambió mientras sus ojos dorados se llenaban de la misma pasión que el cambio en su expresión, una rabia radiante. La violenta rabia de la niña acompañada de dragones hizo que Flap sintiera como si todo su cuerpo estuviera siendo quemado. La palabra, venganza, era algo en lo que Flap también había pensado, para Flap, era el objetivo de su vida. Sin embargo, su objetivo de venganza no era una sola persona, sino más bien el mundo. Venganza contra el mundo mismo, un mundo en el que la gente se veía obligada a tomar decisiones en contra de su voluntad. La ira en los ojos de Madeline, sin embargo, era totalmente diferente. En cuanto a la violenta emoción que ardía en sus ojos dorados, él sabía a quién debía dirigirse. ¿Por el bien de quién quieres vengarte? ¿Por Balleroy,
venganza por el hombre que iba a ser la pareja de este dragón. Yo, el dragón, nunca perdonaré a quien mató al amado de este dragón. Por esa razón. Ella se vengaría por la muerte de Balleroy. El pequeño cuerpo de Madeline rebosaba de rabia mientras respondía. Flap no sabía cómo se habían conocido Balleroy y Madeline, qué experiencias habían vivido, ni qué forma había tomado su vínculo. Sin embargo, sí entendía que Madeline lamentaba y lloraba su muerte desde el fondo de su corazón. Y así, por lo tanto, por eso era que... ¿Quién es el asesino de Balleroy? ¿Cómo se puede cumplir tu venganza? Si Medium fuera la que estuviera presente aquí, ciertamente habría abrazado a Madeline sin más. Si fuera Medium, quien había derramado una cascada de lágrimas y había gemido ruidosamente por las muertes de Balleroy y Miles, ciertamente le habría enseñado a Madeline a llorar. Alguien querido para ella había sido asesinado. Y ante esa cara, Madeline estaba furiosa. Ella no sabía cómo llorar. Como un ser capaz de comandar dragones voladores y de tremendo poder con cuernos negros, solo podía pensar en una manera de expresar su dolor, la rabia. Y era lo mismo con Flap, quien había olvidado cómo llorar. Y así. ¿Quién causó la muerte de Balleroy fue? La pregunta de Flap fue respondida por Madeline, mientras ella apretaba sus pequeñas manos. Habiendo sido despojada de un lugar donde verter su amor, y manteniéndolo dentro de su pequeño cuerpo, Madeline lo alimentó en las llamas de su ira en lugar de derramar lágrimas, decidiendo exigir venganza. Y Flap, al oír ese nombre tejido por la boca de Madeline, cerró los ojos. Cerró los ojos y guardó silencio. Por una vez, olvidó el dolor de la herida aún en curación que Madeline le había desgarrado con sus garras, y se entregó a la oscuridad detrás de sus párpados. Al cerrar los ojos, ¿aún podía recordar los rostros de sus seres queridos? Tú y Medium no piensan con claridad. Deberían haberse quedado con la condesa, no podré cuidarlos a todos. Esta es la forma del hermano mayor Miles de mostrar su preocupación. Si te quedas aquí, podrías cuidarlos todo lo que quisieras. Él no es muy directo, ¿verdad? Cierra el pico, Vallevo, los que progresan en la vida no se dan la vuelta a mitad de camino. No, no estoy hecho para esto. Soy más apto para pasar tiempo aquí con Miles, Flap y Medi. ¿No es así? Esto trajo gratos recuerdos de Balleroy, quien vino desde lejos para el día de su partida, y de Miles, con quien había intercambiado palabras a pesar de haber llegado tarde la noche anterior. Con un gran gesto de la mano, él y Medium abandonaron el lugar que los había cuidado durante tanto tiempo, y... Habiendo llegado finalmente a la capital imperial, los ojos azules de Flap O'Connell se encendieron. Con sus ojos encendidos, sus labios tejieron palabras. Esas fueron. Tú eres el asesino de Balleroy, ¿no es así? Jefe del pueblo Kun. No, el emperador, Vincent Boyaccia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.